Yo apreté el gatillo y vi cómo la bala atravesaba el cráneo de mi mejor amigo, salpicando la pared con su sangre como si fuera un lienzo abstracto de Picasso. No grité, no lloré, solo sonreí, porque en ese instante supe que la justicia no siempre viene de los tribunales, sino de las manos temblorosas de los traicionados. Y mientras su cuerpo se desplomaba, pensé en mi esposa, en cómo ella había reído esa misma noche, ajena a que su traición acababa de firmar su sentencia de muerte. Madrid, esa bestia de hormigón y neón que devora sueños y escupe cadáveres, había sido testigo de mi caída. Vivía en un ático en el barrio de Salamanca, rodeado de lujos que yo había sudado en las salas de juntas de un banco donde escalaba posiciones como un lobo en la jerarquía. Mi nombre es Javier Ruiz, 38 años, un hombre que creía en las lealtades forjadas en el fuego de la juventud. Mi mejor amigo, Carlos Mendoza, y mi esposa, Elena Vargas, eran los pilares de mi mundo. O eso pensaba hasta esa noche de julio, cuando el calor pegajoso del verano madrileño se coló por las ventanas abiertas y reveló la podredumbre bajo la superficie. Todo empezó con una promoción. Me ascendieron a director financiero en el Banco Central de España. Un puesto que me ponía al frente de millones de euros y decisiones que podían hundir fortunas. Carlos, mi compañero de universidad, era mi segundo al mando. Habíamos compartido resacas, mujeres y secretos durante 20 años. Elena, con su risa que iluminaba las fiestas y sus ojos verdes que prometían eternidad, era la mujer que me había salvado de la soledad tras la muerte de mis padres en un accidente de coche cuando yo tenía 25. Ellos eran mi familia elegida. Pero la envidia es un veneno lento. Carlos, siempre a mi sombra, empezó a resentirlo. Lo supe después, cuando revisé los correos electrónicos que él había borrado torpemente. Mensajes a Elena: Javier no te merece. Él vive para el banco, yo para ti. Reuniones secretas en un hotel de Gran Vía, facturas de cenas románticas pagadas con mi tarjeta corporativa. Y lo peor, Carlos manipulando las cuentas para que yo pareciera el culpable de un desfalco de 2 millones de euros. Un fraude que él orquestó, desviando fondos a paraísos fiscales bajo mi nombre. La noche en que todo explotó, llegué temprano a casa. Elena había dicho que cenaría con amigas, pero el perfume de su traición flotaba en el aire como el humo de un cigarro mal apagado. Encontré la nota en la mesita de noche. Lo siento, Javier. Carlos y yo nos vamos a Barcelona. No me busques. Junto a ella, un USB con documentos falsos que me incriminaban. Mi mundo se derrumbó en segundos. Llamé a Carlos, su voz, fingiendo sorpresa. Hermano, ¿qué pasa? Elena me contó todo. Debes calmarte. No me calmé. Corrí al banco. Revisé los libros esa misma noche con el guardia de seguridad como testigo mudo. Ahí estaba, mi firma digital en transferencias ilícitas. Carlos lo había hecho perfecto, usando mi acceso privilegiado mientras yo dormía en reuniones interminables. Al amanecer, la policía irrumpió en mi ático. Manos esposadas, flashes de cámaras, el escándalo en las portadas de El País, escándalo en el BSE, director financiero acusado de fraude millonario. La cárcel de Soto del Real fue mi infierno particular. Celdas húmedas, ecos de gritos nocturnos, el hedor a desesperación que se pega a la piel como alquitrán. Elena testificó en mi contra, jurando que yo la había maltratado, que el dinero era para nuestra familia rota. Carlos, el héroe, asumió mi puesto en el banco, con una sonrisa en la foto de prensa que me quemaba los ojos cada vez que un recluso me pasaba un periódico. Perdí todo, el ático subastado, mi cuenta vacía, mi reputación hecha trizas. Amigos que se evaporaron como humo, familia lejana que me tachó de vergüenza. Pero en esa oscuridad, algo se forjó en mí. No era rabia ciega,
sino un cálculo frío, meticuloso. Leí libros de derecho en la biblioteca de la prisión. Estudié fallos judiciales hasta que las palabras se me clavaban en el cerebro como cuchillos. Sabía que la ley era lenta, pero justa si la usabas bien. Planeé mi salida, apelaciones, pruebas forenses en los metadatos de los correos, testigos que Carlos había sobornado pero que yo podía quebrar con la verdad. Mi abogado, un viejo lobo llamado Ramiro, se convirtió en mi aliado. Paciencia, Javier, me decía. La venganza no es un disparo, es una soga que aprietas centímetro a centímetro. Salí tras 2 años, en 2023, con una condicional que me ataba como un perro. Madrid me recibió con lluvia torrencial, como si el cielo llorara por los inocentes. Me instalé en un piso diminuto en Lavapiés, barrio de inmigrantes y sombras, donde nadie pregunta por tu pasado. Trabajé de repartidor en una app, pedaleando bajo la lluvia para pagar a Ramiro. Cada noche, revisaba perfiles en redes sociales, Carlos y Elena, ahora prometidos, posando en playas de la Costa Brava. Ella con un anillo que brillaba como mi traición, él con el traje que yo le había regalado para su cumpleaños. El primer paso fue sutil. Contacté a un jeque freelance en el dark web, un tipo de Sevilla llamado El Fantasma, que por 5.000 euros me dio acceso a los servidores del banco. No robé dinero, copié correos, grabaciones de reuniones donde Carlos confesaba su envidia a un colega ebrio. Javier es un idiota, decía en una. Su lo merece. Lo envié anónimamente a la junta directiva. Con un pie de foto, la verdad siempre sale a flote. El pánico empezó. Carlos fue suspendido temporalmente. Elena empezó a postear menos, con sombras bajo los ojos que el filtro de Instagram no podía ocultar. Pero no era suficiente. Quería que sintieran el vacío que yo había vivido. Me infiltré en su círculo como un fantasma. Usé un nombre falso, Miguel, y me uní a un club de golf en La Moraleja, donde Carlos jugaba los fines de semana. Ahí conocí a Laura, la hermana de Elena, una mujer de carácter afilado, divorciada, que odiaba a su cuñado por robar a su hermana de la familia. Laura fue mi puente. La seduje con conversaciones profundas en el bar del club, hablando de traiciones y segundas oportunidades. La gente como Carlos, le dije una noche, con un Rioja en la mano, merece pagar por sus pecados. Ella rió, pero vi el fuego en sus ojos. Le conté mi historia. Editada, un hombre arruinado por un amigo falso. No mencioné nombres al principio. Poco a poco, la convertí en mi aliada. Ayúdame a exponerlo, le supliqué. Por Elena, por tu familia. Ella dudó, pero el odio familiar es un lazo fuerte. Me dio acceso a la casa de sus padres en Toledo, donde Elena guardaba fotos y cartas de amor que ahora olían a falsedad. Encontré una carta de Carlos a Elena, escrita antes de nuestro matrimonio, prometiendo quitarlo de en medio. Mi corazón se retorció como un trapo sucio. Ahora tenía munición emocional. El conflicto escaló cuando Carlos descubrió el hackeo. Me llamó a un número Bene que usaba. Sé que eres tú, Javier. Deja de joder o te mando de nuevo a la cárcel. Su voz temblaba, por primera vez vulnerable. Reí, un sonido gutural que me sorprendió incluso a mí. El silencio fue mi arma. Carlos. Ahora habla la verdad. Elena, meanwhile, empezó a desmoronarse. Laura me contó que discutían por tonterías, que ella lloraba por las noches, susurrando mi nombre en sueños. ¿Horror? ¿Culpa? No importaba. Yo quería que doliera. Organicé una reunión de viejos amigos en un bar de Malasaña, invitando a excompañeros del banco. Carlos vino, arrogante, con Elena del brazo como un trofeo. Yo estaba en una mesa cercana, disfrazado con barba y gafas, grabando todo con un micrófono oculto.
La conversación fluyó como veneno. Alguien mencionó mi nombre, pobre Javier. Inocente como un cordero. Carlos soltó una carcajada, inocente. Dice. Ese cabrón se lo buscó. Yo solo aceleré lo inevitable. Elena palideció, pero no lo contradijo. Ahí lo tuve, confesión grabada. Tim Stamped, irrefutable. Lo envié a la fiscalía esa misma semana. Ramiro lo presentó como evidencia en una reapertura del caso. Los titulares explotaron, nuevo giro en el escándalo del BSE, fraude orquestado por el sucesor. Carlos fue arrestado en su ático, el mismo que yo había perdido. Esposas brillando bajo los flashes. Elena lo visitó en prisión, pero sus ojos, según Laura, estaban vacíos. Mi venganza parecía completa, pero el clímax acechaba. Una noche, Laura me citó en un café de la Plaza Mayor. Llovía. El pavimento reluciente como lágrimas congeladas. Javier, dijo, su voz quebrada, hay algo que debes saber. Me tendió una carpeta manila, temblando. Dentro, pruebas de ADN. Carlos no era solo mi traidor, era mi medio hermano. Mi padre, un banquero infiel, había tenido una aventura con la madre de Carlos. Elena lo sabía desde el principio, usándolo para manipularnos a ambos. El twist me golpeó como un tren. Toda mi vida, una mentira tejida por secretos familiares. La traición no era solo personal, era sanguínea. Un lazo roto en la cuna. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web ME invadió. Pero también una H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 e ADN amarga había destruido a mi propia sangre. No. Él había elegido el camino. El enfrentamiento final fue en la prisión, durante una visita. Carlos, demacrado tras las rejas, me miró con odio puro. Hermano, susurró. La palabra como un puñal. Siempre lo supe. Por eso te odiaba. Elena, separada ahora, suplicó piedad en una carta. Perdóname, Javier. Fue un error. La quemé sin leerla entera. Salí de allí transformado. La venganza me había devuelto mi libertad, pero a costa de mi humanidad. Madrid siguió girando, indiferente, con sus luces parpadeantes y sus sombras eternas. Yo, Javier Ruiz, renací en el silencio, esperando no necesitarlo de nuevo. Pero la historia no termina ahí. Las consecuencias se ramificaron como venas en una hoja. Laura, mi aliada, se convirtió en algo más, una amante en las noches de insomnio. Pero su lealtad era frágil. Descubrió mi plan para confrontar a mi padre, el verdadero arquitecto de esta farsa. Un hombre octogenario en una residencia de lujo en Marbella. No lo hagas, me rogó. Te consumirá. Ignoré su advertencia. Conduje hasta la Costa del Sol, el mar Mediterráneo rugiendo como mi furia contenida. Mi padre, postrado en una silla de ruedas, me recibió con una sonrisa senil. Hijo, murmuró, sin reconocer la tormenta en mis ojos. Le mostré las pruebas. Le conté todo, la aventura. Carlos. Elena. Sus ojos se nublaron por un instante. Un destello de memoria. Lo siento, balbuceó. El dinero. Siempre el dinero. No lo maté. En cambio, le quité lo último que le quedaba, llamé a los abogados. Reclamé mi herencia legítima, exponiendo sus fraudes pasados. Murió una semana después, de un infarto que el forense llamó natural, pero yo supe la verdad, el peso de los pecados aplasta más que cualquier bala. Elena intentó suicidarse esa Navidad, cortándose las venas en el baño de su nuevo apartamento en Barcelona. Sobrevivió, pero marcada. Un recordatorio viviente de que la traición deja cicatrices en todos. Carlos, en prisión, se quebró, testificó contra otros corruptos en el banco, ganando reducción de pena, pero su alma estaba muerta. Salió en 2025, un hombre roto,
mendigando en las calles de Madrid que una vez conquistó. Yo fundé una pequeña firma de consultoría ética, ayudando a víctimas de fraudes. Laura se quedó a mi lado, pero el amor era teñido de sombras. Cada noche, en sueños, veía la sangre de Carlos No, mi hermano, salpicando la pared. La venganza fue dulce, pero el precio fue mi paz eterna. Y así, en el silencio de mi nuevo ático, recuperado con astucia legal, escribo esto. No para justificar, sino para advertir, el silencio no es debilidad, es la pausa antes de la tormenta que arrasa todo. Regresé a Madrid con el sabor metálico de la bilis en la garganta, el eco de las olas de Marbella aún zumbando en mis oídos como un enjambre de avispas enfurecidas. El viaje de vuelta fue un borrón de autopistas mojadas y semáforos rojos que parpadeaban como ojos acusadores. Laura me esperaba en el aeropuerto de Barajas, su figura menuda recortada contra el vidrio empañado por la lluvia. No dijo nada cuando me vio, solo me abrazó, fuerte, como si temiera que me desvaneciera en el humo de mis demonios. ¿Lo hiciste?, preguntó finalmente en el coche, mientras serpenteábamos por la M30, el río Manzanares negro y serpenteante abajo. Asentí, sin mirarla. Le quité todo. La herencia, el orgullo. Murió sabiendo que su imperio era polvo. Ella suspiró, sus dedos apretando el volante hasta que los nudillos blanqueaban. Javier, esto no te devuelve a Elena. Ni a Carlos. Solo te hunde más. Laura tenía razón, por supuesto. Pero la razón era un lujo que yo había descartado en Soto del Real, donde las noches se medían en cigarrillos robados y promesas susurradas a la pared. Elena. Dios, Elena. Su intento de suicidio me había golpeado como un mazazo. Laura me lo contó por teléfono, su voz entrecortada, su cortó en la bañera. La encontraron a tiempo, pero está en el Hospital Gregorio Marañón. Quiere verte. No fui. No podía. La idea de verla, pálida y vendada, sus ojos verdes suplicantes, me revolvía el estómago. ¿Perdón? Olvido. No. Ella había elegido a Carlos. Había mentido en el estrado. Había forjado documentos que me enviaron a pudrirme. Pero en las profundidades de mi mente retorcida, una vocecita susurraba, ¿y si el amor era real al principio? ¿Y si Carlos la manipuló como a un peón? Descarté el pensamiento. La venganza no permite dudas, es un fuego que consume todo, incluso la verdad. En cambio, me sumergí en mi nuevo negocio. Ruiz Consultoría Ética, un nombre irónico para una agencia que auditaba cuentas corporativas, exponiendo fraudes antes de que devoraran vidas. Mi primer cliente fue un sindicato de trabajadores de Telefónica, robados por gerentes codiciosos. Les devolví 300.000 euros en una sola auditoría, y su gratitud fue un bálsamo temporal. Eres un ángel, Javier, dijo el líder sindical, un andaluz con acento cantado. Sonreí, pero en mi interior, sabía que era un demonio con alas. Carlos salió en marzo de 2025, bajo libertad condicional. Lo vi por primera vez en un café de Chueca, donde solíamos emborracharnos en los 90. Estaba irreconocible, barba descuidada, ojos hundidos, ropa que colgaba de un cuerpo que había perdido 20 kilos. Pidió un cortado y se sentó frente a la ventana, mirando la calle como un náufrago avistando tierra. No me acerqué. En cambio, envié un mensajero anónimo con una nota: bienvenido a mi mundo, hermano. Disfruta el silencio. Él lo leyó, palideció, y salió corriendo. Días después, Laura me advirtió: está buscándote. Dice que quiere hablar. Pero ten cuidado, ha contactado a viejos amigos del banco. El miedo se coló en mis venas como morfina fría. No por mí, sino por Laura. Ella ya había pagado suficiente, su relación con Elena rota.
Acusaciones de traidora familiar en las cenas de Toledo. Si te hace daño, lo mato yo misma, juró una noche, su cabeza en mi pecho. El conflicto familiar estalló en Pascua. Los Vargas, la familia de Elena, me invitaron a una reconciliación forzada en su finca en la sierra de Guadarrama. Por el bien de todos, decía la carta de la madre de Elena, una viuda devota con rosario en mano. Fui, armado con mi cinismo y un grabador en el bolsillo. La casa era un relicto del siglo XIX, con vigas de roble y retratos de antepasados que juzgaban desde las paredes. Elena estaba allí, frágil como porcelana rota. Cicatrices rosadas en las muñecas. El cabello corto que la hacía parecer una niña perdida. Javier, murmuró al verme, levantándose de la mesa. El aire se espesó, cargado de olores a cordero asado y resentimiento. Su madre intervino, hablemos como adultos. Elena cometió errores, pero tú destruiste a Carlos. La ira me subió como bilis. ¿Errores? ¿Me enviaron a prisión? Perdí todo por sus errores, Elena lloró, sollozos que cortaban como vidrio. No lo sabía todo, Javier. Carlos me mintió. Dijo que tú eras el ladrón, que nos protegería. Mentiras, por supuesto. Pero su dolor era real, un espejo de mi propio abismo. Entonces llegó el twist menor en esa cena. El padre de Elena, un notario retirado, confesó. Sabía de la aventura de tu padre con la madre de Carlos. Lo encubrí por lealtad a los bancos. Pero ahora, con su muerte, todo sale. La mesa estalló en gritos. Acusaciones volaron como platos rotos. Elena se derrumbó, gritando, «Papá, ¿cómo pudiste?» Yo me quedé inmóvil, el grabador zumbando en secreto. Salí de allí con más munición, pruebas de encubrimiento que podían hundir al notario. Pero no las usé. En cambio, las guardé para el clímax que se avecinaba. Carlos me encontró una semana después, en mi oficina de lavapiés. Entró sin llamar, ojos inyectados en sangre. Hermano, escupió, esto termina ahora. La pelea fue brutal, no con puños, sino con palabras que laceraban como navajas. Siempre fuiste el favorito, rugió él. Papá te dio todo, el apellido, el puesto, la mujer que yo amaba desde la uni. Elena. Desde la universidad, otro velo rasgado. Ella había sido el premio que ambos codiciábamos, un triángulo que empezó antes de que yo lo supiera. Lo eché, pero no antes de que me diera un puñetazo que me abrió el labio. Sangre en la alfombra, sabor a hierro. Llamé a la policía, pero retiré la denuncia. Quería que sufriera lento. Las consecuencias se enredaron. Elena se divorció de Carlos, nunca se casaron, por miedo al escándalo, y buscó terapia en un centro de Malasaña. Me escribió cartas, te amé, Javier. Aún lo hago. Perdóname. Las leí bajo la luz de una lámpara, el corazón un nudo de serpientes. Laura las encontró una noche, celos encendiendo sus ojos. ¿La quieres de vuelta? Negué, pero la duda se plantó. El banco, Meanwhile, colapsó bajo investigaciones. Mi consultoría prosperó, clientes lloviendo como maná. Pero el dinero no compra paz. Soñaba con la bala que nunca disparé, con el cráneo de Carlos explotando en slow motion. Despertaba sudando, Laura a mi lado, murmurando consuelos. Y entonces, el verdadero clímax, una llamada de Ramiro en junio. Javier, hay un nuevo testigo. Alguien que vio a Carlos y Elena falsificando documentos. Pero, es tu padre. Grabaciones de su lecho de muerte. Mi padre, confesando todo antes de morir. Protegí a Carlos porque era mío. Pero Javier es el fuerte. El mundo giró. Corrí a la fiscalía, exigiendo reapertura total. Carlos fue reencarcelado.
Elena interrogada. Ella colapsó en la sala. Admitiendo todo, lo hice por amor equivocado. La sentencia fue dura, 10 años para él, 5 para ella por complicidad. Pero la victoria fue pírrica. Laura me dejó esa noche, no puedo amar a un hombre que vive de venganza. Elena, en prisión. Se suicidó de verdad esta vez. Pastillas en su celda. Su nota, Javier. El silencio nos mató a todos. Me quedé solo. En un Madrid que ahora parecía un cementerio de sueños. La venganza había sido legal, meticulosa, pero irreversible. Y en el silencio. Oí mi propia voz, ¿valió la pena? El funeral de Elena fue un affair discreto. En un cementerio periférico de Madrid donde las lápidas se apiñan como dientes en una mandíbula desdentada. Llovía de nuevo. Un diluvio bíblico que convertía el césped en fango y las almas en espectros empapados. Fui solo, con un paraguas negro que goteaba como lágrimas contenidas. Su familia me miró con daga en los ojos, el notario ausente, huyendo a Portugal con su pensión intacta. Pero nadie dijo nada. ¿Qué se dice a un fantasma que ha destruido tu linaje? Me arrodillé ante la tumba fresca. La tierra removida oliendo a podredumbre prematura. Lo siento, susurré, aunque las palabras sabían a ceniza. ¿Lo sentía? Sí, en los rincones oscuros donde el humano aún respiraba bajo capas de cicatrices. Elena había sido mi luz una vez. La mujer que bailaba descalza en nuestra boda en las playas de Cádiz, riendo con el viento salado enredándose en su cabello. Ahora, era tierra húmeda y un nombre grabado en granito. Elena Vargas. 1987 a 2025. Amada hija y esposa. Carlos lo supo desde su celda en Teixeiro, Galicia lejos. Como si el sistema penitenciario quisiera exiliarlo del mapa de mis pesadillas. Me escribió una carta. Caligrafía temblorosa, su muerte es nuestra. Hermano. Terminemos esto. Ven a verme. Dudé. El peso de la pluma en mi mano como una sentencia. Laura se había ido a Toledo, a lamer sus heridas en la finca familiar, dejando un vacío que el whisky no llenaba. ¿Por qué no? La venganza necesitaba cierre, aunque doliera como una herida infectada. El viaje a Galicia fue un purgatorio en tren, campos verdes interminables, el Atlántico asomando como un amante traicionado. Teixeiro era un monstruo de hormigón en las afueras de A Coruña, torres de vigilancia que pinchaban el cielo nublado. La sala de visitas olía a desinfectante y desesperación. Mesas de formaica rayadas por uñas ansiosas. Carlos entró encadenado. Un esqueleto andante con ojos que ya no brillaban. Gracias por venir, croó, sentándose con esfuerzo. Las cadenas tintinearon. Un requiem metálico. Lo miré, buscando al amigo de juventud, el que me cubrió en aquella pelea de bar en la Gran Vía, el que brindó por mi ascenso con lágrimas de orgullo fingido. Pero solo vi un extraño, un reflejo distorsionado de mí mismo. ¿Por qué? ¿Carlos? ¿Por qué Elena? Mi voz salió ronca, cruda. Él bajó la cabeza, hombros hundidos. Porque la amaba desde el primer día. Tú la conquistaste con tu encanto de banquero, pero yo era el que la hacía reír de verdad. Y el dinero, Javier. Siempre el dinero. Papá nos prometió el mundo ambos, pero te dio la llave. Hablamos durante horas, el guardia cambiando turnos como un reloj indiferente. Confesó todo, cómo falsificó los documentos con ayuda de un técnico del banco, cómo sedujo a Elena con promesas de una vida sin mi sombra opresiva. Pensé que te recuperarías, dijo, casi suplicante. Eres fuerte. Yo no. Risa amarga escapó de mis labios. ¿Fuerte? Me rompiste, Carlos. Me convertiste en esto. Le conté de mi padre, de la confesión grabada que lo había enviado de vuelta a prisión. Sus ojos se abrieron. Horror puro. Dios, hermano.
Éramos peones en su juego. Por un instante, el odio se disipó, reemplazado por una empatía tóxica. ¿Hermanos? Sí, unidos por sangre impura y traiciones compartidas. Le di una foto de la tumba de Elena, arrugada en mi bolsillo. Mírala. Esto es lo que hicimos. Salió de la visita tambaleándose, y supe que lo había quebrado de nuevo. Pero en el tren de vuelta, la H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me invadió como una marea. ¿Había ido por cierre o por más dolor? Madrid me recibió con su caos habitual, atascos en la Castellana. Vendedores ambulantes gritando bajo el sol de julio que quemaba como ira contenida. Mi consultoría florecía, pero era un castillo de naipes. Un cliente mayor, una constructora de Valencia, me contrató para auditar un proyecto en la costa. Ahí conocí a Sofía, una ingeniera de 32 años con ojos castaños que no huían de los míos. He oído de tu historia, dijo en la primera reunión, su acento valenciano suave como paella recién hecha. Admiro tu resiliencia. No era lástima, era respeto, algo que no había sentido en años. Sofía se convirtió en mi ancla. Paseos por el Turia seco, cenas en paellas escondidas donde el arroz se pegaba al paladar como recuerdos dulces. Me contó su propio drama, un exmarido infiel que la dejó en bancarrota. La venganza no sirve, dijo una noche, su mano en la mía. Solo te ata al pasado. Quise creerle, pero el pasado era una cadena que yo mismo había forjado. El conflicto societal golpeó entonces. Un artículo en El Mundo, El Vengador del BSE, héroe o villano, detallaba mi caso, pintándome como un justiciero obsesivo que había destruido vidas por venganza personal. Comentarios en redes, monstruo, víctima, merecido. El banco demandó por difamación, alegando que mis auditorías eran vengativas. Perdí clientes, el teléfono silenció. Y Sofía dudó, ¿vale la pena pelear? La ley. Esa amante caprichosa. Me salvó de nuevo. Ramiro presentó contrademandas, pruebas irrefutables. Ganamos. Pero el daño estaba hecho. Solo en mi piso. Bebí hasta el amanecer. La botella de Ribera del Duero, un bálsamo efímero. Soñé con Elena. Su sangre tiñendo la bañera. Susurrando, únete a mí, Javier. Desperté con una resolución, confrontar el núcleo. Viajé a Sevilla, a la casa de la madre de Carlos, mi madrastra desconocida. Una mujer de 65 años que regentaba una taberna en Triana. La encontré sirviendo tapas. Manos arrugadas pero firmes. Sé quién eres, dijo al verme, sin sorpresa. Mi hijo me lo contó todo. Hablamos en el patio trasero. Azulejos andaluces brillando bajo el sol implacable. Confesó la aventura un verano de 1987. Mi padre de paso en un congreso. Promesas rotas. Nació Carlos, y lo crié sola. Pero el odio. Lo sembró tu padre con sus cheques mensuales y visitas esporádicas. Lágrimas surcaron su rostro curtido. Perdóname por lo que él hizo. No la perdoné. En cambio, le di un sobre con dinero de la herencia, para ti, no para él. Salí de allí con el corazón más pesado, el flamenco de Triana sonando como un lamento. De vuelta, Sofía me esperó con una propuesta, vámonos a Valencia. Empieza de cero. Dudé. El silencio de mi piso un imán. Pero el destino intervino, una llamada de la prisión. Carlos había intentado suicidarse, ahorcándose con sábanas. Sobrevivió, en coma. Corrí a Galicia, el clímax rugiendo en mis venas. En la UCI, lobitubos y monitores pitando como un coro fúnebre. Despierta, hermano, susurré, mano en su frente fría. Tenemos que terminar esto. Abrió los ojos, vidriosos. Javier. Acaba conmigo. Negué. Lágrimas traicioneras. No.
Vivirás con esto. Como yo. Salí. El peso levantado un poco. Pero las consecuencias, la madre de Carlos me maldijo por teléfono. Sofía esperó en vano. La venganza, legal y meticulosa, había aislado mi alma. El coma de Carlos duró 3 semanas. Un limbo médico que reflejaba el mío propio. Cada día. Conducía desde Madrid a Coruña 8 horas de asfalto monótono. Podcasts de criminología como compañía. Sentándome al lado de su cama como un centinela de la muerte. Los médicos murmuraban pronósticos sombríos, daño cerebral irreversible. Señor Ruiz. Su madre, doña Carmen, me visitaba esporádicamente. Su acento sevillano un bálsamo áspero en la esterilidad del hospital. Déjalo ir, hijo, me suplicó una vez. Cruz en mano. Dios perdona. Pero tú no. No podía. Carlos era el espejo de mis pecados, la envidia que yo había ignorado. La ambición que nos consumía a ambos. En esas vigilias. Recordaba anécdotas enterradas, la vez que robamos manzanas en el huerto de la abuela en Extremadura. Riendo hasta que nos dolía el estómago. La noche en que Elena nos presentó a ambos. Su vestido rojo un faro en la fiesta de fin de curso. Cuando se torció, en el primer ascenso mío, cuando él aplaudió con dientes apretados, Sofía rompió el silencio con un email. No puedo esperarte eternamente. Javier. Belenche es vida. Esto es muerte. Adjuntó un billete de tren. Una oferta de trabajo en su firma. Lo borré, pero el vacío se ensanchó. Mi consultoría languidecía. Un artículo en La Vanguardia me tildaba de paria financiero. Y los clientes huían como ratas de un barco hundiéndose. El dinero de la herencia, 1,5 millones, invertido en bonos seguros, me mantenía a flote. Pero la soledad era un océano sin fondo. Elena. Su fantasma merodeaba. Encontré una caja de sus cosas en el sótano de mi piso. Reliquias que Laura había dejado, fotos de nuestra luna de miel en Ibiza. Un collar de perlas que le regalé por nuestro aniversario. Lo abrí. El olor a su perfume, jazmín y vainilla, me golpeó como un puñetazo. Lágrimas calientes rodaron, por primera vez desde la traición. Lloré de verdad. Sollozos que sacudían mi cuerpo como fiebre. ¿Por qué? Amor, ¿por qué nos traicionaste? La respuesta llegó en una carta póstuma, escondida en la caja. Javier. Silis esto. Estoy muerta. Lo siento. Carlos me convenció de que tú nos abandonabas por el trabajo. Era débil, tonta. Pero te amé hasta el final. Perdóname, o mátame en tu corazón. La quemé en el fregadero. Las llamas danzando como demonios burlones. ¿Perdón? Imposible. Pero el odio se diluyó, dejando un vacío hueco. Carlos despertó en agosto. Un Sambi balbuceante con memoria fragmentada. Javier. ¿Dónde estoy? Lo visité esa tarde. El sol gallega filtrándose por persianas venecianas. En el infierno que construimos, hermano. Le conté todo, la muerte de Elena. Mi confrontación con nuestro padre. La herencia que ahora compartíamos en ruinas. Él parpadeó, confusión dando paso al horror. Yo. Lo hice. Por ella. Por mí. La confesión fluyó. Un torrente de arrepentimiento. Detalles sórdidos, como sobornó al técnico con promesas de ascenso. Como Elena dudó pero cedió ante sus mentiras. Pensé que serías libre sin el banco. Sollozó. Libre para que yo tomara tu lugar. Le agarré la mano. Huesos frágiles bajo piel apergaminada. Somos iguales, Carlos. Traidores a nuestra sangre. Doña Carmen entró entonces. Testigo involuntaria. El aire se cargó de electricidad familiar. Mis hijos, murmuró, arrodillándose. Perdónenme por no decir la verdad. Abrazamos en un nudo de llanto. Un clímax emocional que rompió diques. No era redención, pero era algo, reconocimiento de la cadena genética de dolor.
Regresé a Madrid cambiado. El peso aligerado pero las cicatrices frescas. Llamé a Sofía, vente conmigo. No a Valencia, sino aquí. Reconstruyamos. Ella llegó en septiembre, su risa llenando el piso como luz solar. Juntos, revivimos la consultoría, auditorías éticas con un toque humano, talleres para víctimas de fraude. Eres mi héroe, no mi vengador, me dijo una noche, enredados en sábanas. Pero el conflicto no cesa. La demanda del banco escaló a los tribunales supremos, un circo mediático donde abogados con corbatas de seda destripaban mi vida. Testigos del pasado, excompañeros que juraban mi inestabilidad, periodistas que hurgaban en mi divorcio con Elena. Ganamos por estrecho margen, pero el veredicto fue un pírric, señor Ruiz. Su integridad está intacta, pero su reputación. Eso es otro juicio. Carlos fue liberado en condicional médica, mudándose con su madre a Sevilla. Me escribió, gracias por no dejarme morir. Intentaré ser mejor. No respondí, pero envié dinero anónimo para su terapia. La sociedad, meanwhile, me etiquetaba héroe en foros anónimos, villano en salones de banqueros. Un podcast viral, El silencio de Ruiz, diseccionaba mi historia, con invitados debatiendo si mi venganza era justicia poética o vigilantismo tóxico. El twist personal llegó en noviembre, un test de embarazo positivo de Sofía. Vamos a ser padres, anunció, ojos brillantes. Pánico y alegría colisionaron en mi pecho. Podía yo, forjado en odio, criar vida. Consulté a un terapeuta irónico, para el hombre que había estudiado la mente ajena. Un madrileño lacónico llamado Dwight Herrera. La venganza fue tu armadura, dijo. Quítatela, o ahogará a tu hijo. Empecé a escribir memorias. Este mismo relato, como catarsis. Palabras fluyendo como sangre de una herida abierta. Laura reapareció, pidiendo perdón por irse, te amé, pero te temía. La perdoné. La invité a cenar como amiga. Elena, en sueños, ya no sangraba, sonreía, etérea. Las consecuencias ramificadas, doña Carmen fundó una ONG para hijos de affairs, inspirada en nosotros. El banco colapsó en escándalo mayor, CEOs en la cárcel. Yo, un padre expectante, caminando por el retiro con Sofía, hojas otoñales crujiendo bajo pies que ya no huían. Pero en el silencio de la noche, cuando el bebé patalea, me pregunto, ¿es esto paz? ¿O solo pausa antes de la próxima tormenta? El invierno de 2025 azotó Madrid con un frío atípico. Vientos del norte que ululaban por las callejuelas de Malasaña como almas en pena. Sofía, con su vientre redondeándose mes a mes, se quejaba del hielo en las aceras, pero sus ojos brillaban con una esperanza que yo envidiaba. Nuestro hijo nacerá en primavera, decía. Mano en la curva de su abdomen, como un renacer. Yo asentía, pero en mi interior, tormentas rugían. Padre. La palabra evocaba a mi viejo, con su legado de mentiras, y a Carlos, mi sombra fratricida. La consultoría renació bajo el ala de Sofía. Su ingenio valenciano infundiendo frescura, apps de auditoría blockchain, talleres virtuales para emprendedores estafados. Contratamos a un equipo joven, un jeque ético de Barcelona, una abogada de Bilbao con fuego en la lengua, y los ingresos fluyeron como el Tajo en crecida. Pero el éxito era frágil. Un email anónimo llegó en diciembre, sé lo que hiciste en Teixeiro. Paga o lo cuento todo. Extorsión. El viejo juego. Rastreé el IP con el fantasma. Mi contacto del Dark Web, ahora un aliado leal por karma compartido. Provenía de un cibercafé en Usera, barrio chino de Madrid. Fui solo, corazón latiendo como tambores flamencos. El extorsionador era un excompañero del banco, un contable rencoroso llamado Pepe, que había perdido su puesto en el colapso. Quería justicia,
balbuceó cuando lo confronté en un callejón húmedo. Lluvia salpicando charcos como balas perdidas. Tú destruiste todo. Lo grabé. Lo entregué a la policía. No por venganza, sino por protección por Sofía y el bebé. Pepe terminó en aluche. Pero su acusación me persiguió. ¿Era yo el destructor? El Drake. Herrera lo diseccionó en sesiones. Tu trauma es un ciclo, Javier. Rompe, o se repetirá con tu hijo. Navidad trajo un respiro. Celebramos en la finca de Toledo. Reconciliación tentativa con los Vargas. La madre de Elena, doña Isabel, me abrazó. Perdóname por mi marido. El notario había muerto en Portugal. Infarto por estrés karma. Susurré. Laura estaba allí, con un nuevo novio tímido, y compartimos un brindis por los errores que nos forjan. Carlos llamó esa noche. Voz clara por primera vez. Estoy en Rigebe, Sevilla. Doña Carmen me cuida. Quiero verte con el niño. Dudé. Pero Sofía insistió. La familia no es sangre sola, es elección. Lo invité a la clínica privada donde nacería el bebé. Un pacto frágil. El año nuevo trajo conflicto legal final, la reapertura del caso original, impulsada por la confesión de mi padre. La fiscalía, bajo presión mediática, interrogó a todos. Yo testifiqué. Voz firme, fui traicionado por sangre y amor. Carlos, por video, confesó plenamente, yo lo planeé todo. Javier es inocente. Elena, póstumamente exonerada en archivos, su nombre limpiado. Pero el clímax societal explotó en febrero, una manifestación frente al BSE, Justicia para las víctimas de fraude. Yo hablé, micrófono en mano. Lluvia helada en la cara, el silencio no es sumisión, es preparación. No busquen venganza, busquen verdad. Aplausos. Flechis. Pero en la multitud, vi a doña Carmen, lágrimas congeladas. Orgullosa de ti, dijo después. Sofía entró en labor en marzo. Un parto caótico en la clínica Ruber, contracciones como olas, gritos que rasgaban la noche. Es un niño, anunció el médico, y lo pusieron en mis brazos pequeño, arrugado, ojos cerrados como secretos. Lo llamamos Mateo, regalo de Dios. En ese instante, el pasado se disolvió, solo existía su llanto, un himno a la vida. Carlos llegó días después, en taxi desde el AVE, demacrado pero erguido. Es perfecto, murmuró, tocando la manita de Mateo con reverencia. Hablamos en el pasillo, café amargo en vasos de plástico. Quiero ser tío, no enemigo, dijo. Asentí, un nudo en la garganta. Empieza por ti. Las consecuencias se tejieron en redención. Carlos se unió a mi ONG como consultor, auditando prisiones para fraudes internos. Sofía y yo nos casamos en una ceremonia civil en el Retiro. Cerezos en flor, testigos mudos. Laura fue madrina. Doña Isabel abuela postiza. Pero el twist final acechó en abril, una sorpresa. Mateo no era solo mío. Pruebas médicas revelaron que Sofía había tenido un affair breve con un colega antes de nosotros, nada malicioso. Un desliz en la soledad. Perdóname, sollozó ella. ¿El mundo giró? ¿Venganza de nuevo? No. La abracé, somos humanos. Rompamos el ciclo. Escribí el epílogo de mis memorias, enviándolo a editores. La venganza del silencio no como trofeo, sino como advertencia. Madrid, con su pulso eterno, me acogió de vuelta, paseos con Mateo en carrito. Sofía riendo a mi lado. El silencio ahora era paz, no arma. Pero en noches de luna llena, oigo ecos, balas no disparadas, traiciones susurradas. Y susurro de vuelta, basta. Verano de 2026 trajo calor sofocante a Madrid. Un horno que cosía las calles y avivaba recuerdos dormidos. Mateo gateaba por el piso de lavapiés.
sus risitas un contrapunto a las sirenas distantes. Sofía volvía del trabajo con bolsas de mercado, tomates de Valencia, jamón de Jabugo, besándome como si fuéramos novios eternos. Cena familiar, anunciaba. Y yo fingía normalidad. Pero el pasado era un tatuaje invisible bajo la piel. El libro salió en mayo. Tapa negra con letras doradas, La venganza del silencio. Lanzamiento en la Feria del Libro del Retiro. Firmas bajo toldos rayados. Lectores con ojos curiosos. Es inspirador, dijo una mujer de 50. ¿Cómo convertiste el dolor en justicia? Sonreí. Pero en mi mente. Flechis, esposas en Soto del Real. Sangre imaginaria en paredes blancas. Carlos estuvo allí, en la periferia, comprando un ejemplar firmado para mi hermano, con perdón. Las reseñas fueron mixtas, El País lo alabó como testimonio crudo de resiliencia. ABC lo tildó de sensacionalismo barato. Debates en TV, ¿es Ruiz un modelo o un peligro? Invitado en un talk show. Defendí, la venganza legal salva vidas. La ilegal destruye. El presentador, escéptico, pinchó, ¿y Elena? ¿Valió su muerte? Silencio. Luego, su elección la mató. No yo. Sofía lo vio. Preocupada, ¿estás bien? Asentí. Pero esa noche, bebí solo. El Rioja quemando la garganta. Matío durmió plácido, ajeno a las sombras paternas. El affair de Sofía revelado inocuo. Un beso ebrio en una conferencia nos había unido más. Terapia conjunta forjando confianza. No soy Carlos, me dijo ella. Ni Elena. Verdad. Carlos prosperaba en Sevilla, terapeuta certificado, ayudando exreclusos con talleres de finanzas éticas. Doña Carmen lo mimaba. Su taberna ahora un centro comunitario. Me visitó en junio, trayendo azulejos pintados a mano para el niño, de su abuela secreta. Jugamos con Mateo en el parque. Risas forzadas pero genuinas. Somos familia disfuncional, bromeó él. La mejor. El conflicto final fue sasayetal, un eco del pasado. Un nuevo escándalo en el BSE. Fraude masivo. Ecos de mi caso. Mi consultoría fue contratada por el gobierno, auditando miles de millones. Presión, amenazas anónimas. Coches siguiéndome en la M30. Alguien no quiere que hurgues, advirtió Ramiro, ahora socio jubilado. El clímax, una redada en julio. SWAT irrumpiendo en oficinas del banco al amanecer. Yo dirigí desde sombras. Pruebas compiladas como un rompecabezas letal. Arrestos en cadena. Titulares, Ruiz derriba el imperio corrupto. Pero en el caos. Un disparo, un ejecutivo acorralado se suicidó en su ático. Nota culpando a El Vengador. Culpa me invadió. Un tsunami. Otra muerte en mi nombre. Sofía me abrazó, no es tuyo. Es justicia. Pero el drive. Herrera fue claro, cierra el capítulo. Javier. Por Mateo. Lo hice. Renuncié a contratos grandes, enfocándome en ONGs pequeñas, viudas estafadas en Andalucía, inmigrantes robados en Lavapiés. Carlos y yo coescribimos un paper, De la traición a la redención, lecciones de hermanos enemigos. Publicado en una revista jurídica, alabado en círculos académicos. Otoño trajo equilibrio. Paseos por la casa de campo. Mateo balbuceando papá. Sofía planeando un segundo hijo. Laura se casó, invitándonos, gracias por enseñarme perdón. Doña Isabel envió fotos de Toledo. Rosales floreciendo en el jardín de Elena. En diciembre, 2 años exactos después de mi salida de prisión, visité Soto del Real. No como preso, sino como voluntario, charlas para reclusos sobre segundas chances. El silencio os espera, dije, pero úsalo para construir, no destruir. De vuelta, escribí el final, la venganza había sido un río turbio, pero desembocaba en mar calmado. Madrid, con sus neones y sus secretos.
Me había forjado y roto. Rehecho. Mateo crece. Inocente. Sofía ama. Inquebrantable. Carlos redime. Hermano. Y yo, vivo en el silencio. No como arma, sino como respiro. La traición me quitó todo, la venganza me lo devolvió, a costa de almas perdidas. Pero en los ojos de mi hijo, veo futuro no de balas, sino de manos abiertas. Fin.